Y sí, como cada semana es momento de las premoniciones en esto que ahora se llama Dominio. Yo soy Diego Mendiburu y qué gustazo me da darle la bienvenida, como ya es una tradición, a John Black y Fernanda Rocha en esto que es también su nuevo espacio Dominio. ¿Cómo están, amiguitos, donde quiera que se encuentren? Saludos. Felices de estar acá en Dominio y como cada semana traemos temas que arrancan una gran conversación con base en una recomendación y luego la afectación cultural que esto está provocando. Me encanta, y yo creo que para darle inicio a esta conversación todos estamos de acuerdo que el trabajo ya no es como antes. Nos decían que el futuro del trabajo, esta era cosa que iba a venir en un lustro, en una década, que iba a ser una revolución. Nos cayó la maldita pandemia y de pronto la tecnología se metió hasta en las empresas e instituciones más viejas, convencionales y inmóviles que nos imaginábamos que nunca iban a evolucionar. Pues ni modo, tuvieron que abrazar la tecnología, llegó el trabajo remoto, pero también con eso cambiaron muchos de las expectativas de las personas empleadas de grandes empresas, que se dieron cuenta que esto del trabajo remoto tenía muchas ventajas, que esto de tener en casa, de trabajar desde casa tenía muchas ventajas, que esto de no ir a la oficina tenía muchas ventajas, y de repente ya no quisieron regresar a lo que tenían antes, ¿no? Un poco de eso vamos a estar hablando, ¿no, amiguitos? Totalmente, creo que conocimos herramientas como Zoom, que se volvió en el estándar de la conectividad o trabajar o tener reuniones en línea, Google Meet y una serie de herramientas que han sucedido a lo largo de estos últimos año y medio que COVID puso en la primera línea y que la gente comenzó a probar. Y tienes razón, creo que todos descubrimos qué significaba el home office. De hecho, hoy están regresando a trabajar a la oficina para conectarse a Zoom. O sea, es como, pues ¿para qué nos vamos a la oficina? A tal punto que encontramos cuál era la postura de compañías tecnológicas y nos sorprende. Voy a mencionar solo una. Amazon, por ejemplo, Andy Jassy, que es el director ejecutivo de Amazon, dijo, ¿saben qué? Yo necesito que todo el mundo venga aquí físicamente a la oficina. No, la verdad no encontramos nosotros como compañía tecnológica la posibilidad de inventar, colaborar y aprender juntos si no estamos en el mismo lugar. Entonces, la postura de Amazon, además de ser una compañía tecnológica y debiera ser una de las promotoras de estas herramientas, ellos dijeron, no, aquí no se conecta nadie, aquí venimos todos a trabajar. Bueno, y también tenemos la postura de otras plataformas como Apple, por ejemplo, o Facebook, que ahí hay una discrepancia. Por un lado, Apple quiere regresar a la oficina por esto que comenta John, de tenerlos ahí a todos para crear mejor, pero en el fondo sabemos que quiere tenerlos porque hay muchos secretos que Apple tiene que salvaguardar, y este tema de ciberseguridad y además de poder compartir o no todo lo que se está trabajando en Apple, de que se salga la información, pues eso representa un costo, y esa es la razón por la cual Apple no quiere que sigan trabajando desde home office. Y por el otro lado, Facebook es de estas que hemos mencionado, pues alguien que sí piensa en este mundo híbrido en el que dice, bueno, está bien, tienen razón, o sea, podemos al menos esperar que la mitad de la fuerza laboral que colabora aquí en Facebook, pues pueda venir o tener este sistema en donde vienes algunos días, otros días desde tu casa. Pero creo que al final del día lo que está, para mí hay dos cosas importantes. Uno, la paradoja que las empresas tecnológicas, que se supone que pues tienen, o sea, cuando piensas en estas empresas dices, pues obviamente pueden trabajar de manera remota porque hacen tecnología, entonces usan la tecnología. Me llama mucho la atención que sea paradójico y que estas sean las empresas que piden que regresen. Y por otro lado, también el tema de la perspectiva de los empleados, como Diego decía al inicio, ¿no? Este tema del polyworking, que es como no solo el home office, sino que te diste cuenta que podías trabajar desde tu casa, desde la playa, desde donde se te diera la gana, siempre y cuando tuvieras conexión a internet. Yo creo que aquí el punto es, digamos, las personas trabajadoras, que pues, bueno, es buena parte de la población, incluidos nosotros, nos dimos cuenta que había una alternativa a lo que convencionalmente nos imaginábamos como trabajo, y pues algunos no quieren regresar a lo que existía antes, y el choque está, o la clave, mejor dicho, es en la existencia o no de un diálogo, de una comunicación y de una serie de políticas y de acuerdos realizados colectivamente entre los líderes de estas empresas y las personas trabajadoras, que les permita entonces llegar a un punto en común y decir, bueno, va, tú Apple quieres que regresemos por cuestiones de secrecía,
danos flexibilidad para a lo mejor escoger unos días de sí trabajar a distancia, o danos más prestaciones, o páganos el transporte. Y parece que ese diálogo no está existiendo, al menos no en Apple, que yo creo que es la empresa grande que más se dio a conocer y más noticias surgieron de esta inconformidad, inclusive de una protesta formal de las personas trabajadoras de Apple. Pero hay otras, como ustedes decían, Facebook, que al parecer sí están escuchando un poco más. También me pregunto si no tendrá mucho que ver con los modelos de negocio y con el tema de la tradicional secrecía de algunas de estas empresas. No sé qué opinan. Sí, yo opino eso, pero también opino que ni siquiera dio tiempo para el diálogo, que fueron tan cerrados que la gente dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Ya ni quiero compartirte mis ideas ni darte propuestas, y se dio este fenómeno que se está conociendo en Estados Unidos como la gran renuncia. Y esto es lo que realmente nos ocupa y nos preocupa en este momento, cómo están cambiando la percepción de lo que significa el trabajo y de lo que significaba el trabajo antes de la pandemia. Hoy, para que se den una idea, 4 millones de empleados, que eso representa 2.7% de la fuerza laboral en Estados Unidos, abandonaron su trabajo en este abril pasado. Eso es un récord que nunca se había visto. Y las razones son varias, pero entre ellas justo está este de, yo ya no quería regresar, a ese mundo ya no. O sea, yo ya me di cuenta que aquí disfruto mejor esto, o que hago mejor aquello, que me relaciono mejor con mi familia, con las personas, o simplemente porque me gusta aquí estar solo y no estar ahí en el trabajo. Bueno, hay muchas razones, y creo que aquí la palabra clave de todo esto es que no hubo un tema de flexibilidad, o al menos no lo está habiendo en este momento. A mí me sorprende, sinceramente, este tema global, porque si bien los datos son de Estados Unidos, estos 4 millones que en abril decidieron reconsiderar su posición sobre cómo estaban trabajando, realmente es un cambio cultural. ¿Sabes cómo me siento? Como en medio de una revolución, como la Revolución Francesa, cuando se discutió por primera vez cuáles eran las condiciones de trabajo. Esto es equitativo. Estamos viviendo, gracias a este fenómeno COVID-19, que fue el principal promotor de esta discusión, el cómo debemos hoy entender qué significa trabajar, qué significa ser productivo, qué significa producir y bajo qué condiciones y valores estás haciéndolo. Todo ese contexto está provocando que, sí, si bien estamos midiendo solo Estados Unidos ahora mismo, en todas partes del mundo se esté discutiendo sobre esta posibilidad de terminar lo que estás haciendo para buscar algo mejor. Hay un dato que dio Microsoft de todos sus empleados globales. Ellos encontraron que el 70% de los empleados actuales que ya experimentaron este trabajo desde casa, ellos quieren encontrar justo un punto medio, una opción flexible entre trabajo remoto y lo que ya estaban haciendo. Y el 45% de todos ellos están considerando de que no resolverse, puedan buscar, renunciar e irse a otro lugar. Creo que ese es un tema súper importante, y creo que la palabra, Diego, la más importante que necesitamos tener ahora es un tema de confianza y respeto mutuo entre la compañía y entre quienes hacen la vida diaria de esa compañía. Creo que encontrar esta relación de productividad, pero valor, pero respeto, pero al mismo tiempo encontrar la prioridad de qué significa vivir, ha entrado en choque para provocar esta crisis que la han llamado la gran renuncia. Y a mí me parece sensacional este fenómeno. A ver, se nos está acabando el tiempo, pero yo les lanzo una pregunta que más bien es una provocación, porque una cosa son los números que ustedes nos están compartiendo, que sí son impresionantes, y otra cosa es el contexto, primero del país en donde ocurren estas renuncias, que estamos hablando, enfocándonos principalmente en Estados Unidos, pero creo yo también hay un tema importante, y es qué tipo de perfiles, qué tipo de personas pues están renunciando a qué tipo de puestos y en qué empresas, porque pues sí, una cosa es un científico de datos que trabajaba para Facebook y que sabe que su posición es codiciadísima y que en cualquier momento se lo roba Apple, se lo roba Amazon, se lo roba una nueva startup en cualquier lugar del mundo, ni siquiera en el propio Estados Unidos, y el compadre puede mudarse a Singapur o a Londres sin ningún problema, o a Tokio, y encontrar chamba y vivir mejor y llevarse a toda su familia y vivir a todo mecate. Pero en otros países, en otros contextos y personas con otra preparación quizás no tengan esa oportunidad. Grandiosa pregunta. Claramente esto tiene que ver con personas que tienen privilegio de tener un trabajo relacionado a una herramienta tecnológica. Sí, el segmento tecnológico es el que está reportando estos datos,
porque fuimos, y me considero parte de ese segmento, los únicos que pudimos hacer este trabajo en nuestras casas. Ya me imagino Claro. a las personas que hacen productividad física, los que hacen o maquilan zapatos, por ejemplo, ellos no tenían de otra más que ir de nuevo a la fábrica. Claro que esto está llegando solamente a un sector muy puntual, pero los datos que ya reporta ese sector a lo largo de los años van a empezar a permear en todas las actividades. Cuando el teletrabajo se convierta en una gran mayoría y una gran realidad a lo largo de esta década. Mira, te voy a poner un dato bien interesante. En todo este tema de la gente conectada a través de Internet, trabajando desde sus casas, hay datos entre el 40 y el 60% de mejora a la productividad. 40 y 60% significa que ese ser humano conectado rendía el doble que estando en la oficina. Ese dato fue súper interesante. En México hay un dato muy puntual que reportó Animal Político, que habla de que la tasa de crecimiento de productividad no alcanzó el 40 y 60%, alcanzó el 3.03% para México. Como sea, es un dato pequeño, pero de crecimiento. Eso es interesante, porque para poder lograr la eficiencia de productividad de los que pudimos estar conectados trabajando, tuvo que haber un cambio de método. Y muchas de las compañías no entendieron que estar conectado requería otro tipo de lenguaje, otro tipo de procesos, otro tipo de cultura de compañía. Si bien, como tú mencionas, esto sigue siendo solo para algunos que están conectados, que son algunos cientos de millones globales, sí solo es un cambio que estamos viendo a la punta de lanza de la gran discusión. Y hoy ese golpe, que fue liderado por las compañías de tecnología, la foto actual es, no les salió bien y están perdiendo talento por no entender el cambio. Sí, yo solo finalmente agregaría que el tema central de esto es la legislación, o sea, replantea para todo el mundo qué es el trabajo, por qué la gente trabaja, y ya sé que eso podría sonar obvio porque todos dirán, pues, porque queremos ganar dinero, pero creo que más allá, hoy estamos cuestionándonos eso, oye, ¿por qué voy a la oficina todos los días y me siento tantas horas en el tráfico? O sea, te estás cuestionando no solo el trabajo, sino todo lo que hay alrededor de él, y eso sí necesita ser debatido. Es decir, estas cosas que también se pusieron de moda de trabajar solo 4 días, que sé que también es un sector muy particular, lo interesante de esto es que cuestiona cómo hoy están generadas las leyes de trabajo y todos los mecanismos que no existen de protección de datos fuera del trabajo, y los equipos, la tecnología, las computadoras, o sea, hasta la silla que tienes en tu casa que no servía para trabajar, cuestiona todo este punto y además pone en tela de juicio si cuál es el mejor método, ¿no? Porque no está claro, podríamos hablar de índices de productividad, etcétera, pero todavía no está claro cuál es el mejor punto para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Y la pregunta es si los gobiernos tienen la reacción necesaria para adaptarse a estas nuevas realidades que ya nos dimos cuenta que no van a ser pasajeras. Es decir, no solo es cómo los gobiernos reaccionaron ante la pandemia y el trabajo remoto súbito, sino cómo se están o no trabajando en propuestas de leyes que justamente vean que esta es una realidad que llegó para quedarse y que incluye no solo el trabajo remoto convencional o el trabajo desde casa, sino ahí sí el trabajo remoto en cualquier lugar, ¿no? Que la gente se lleve su computadora y trabaje de viaje, en un café internet, en un coworking space, a lo mejor sí en la playa, en medio de un bosque con el internet satelital de Elon Musk, que existan estos llamados nuevos nómadas digitales que no tienen un hogar y que pueden estar literal trabajando cada semana en un lugar del mundo distinto, en permanente movimiento. Y por supuesto también esto que ustedes dicen, las habilidades que ahorita parecen inherentes, propias del sector tecnológico, pero que ahora, pues, los profesores de universidades públicas, yo platicaba antes en Cuerti con un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana que me decía, pues, el enorme esfuerzo que requiere para muchos profesores eméritos de edad mayor estar dando clases 4, 5, 6 horas consecutivas en línea. Qué pesado es, y eso también requiere habilidades ya no solo tecnológicas, sino pedagógicas, y diría yo inclusive como de maestro de ceremonias, para estar lidiando con 40 personas que están del otro lado de la pantalla. Es decir, se necesitan las dos cosas. Por un lado, los gobiernos reaccionan, pero también hay un tema de habilidades y de educación que no me queda claro quién va a tomar la batuta al respecto. Totalmente claro. O sea, yo creo que gobierno, personas y también compañías, materias de tercer actor, estamos viendo este fenómeno como una oportunidad, porque ojo,
no es que hayan renunciado porque no hay trabajo. Claro, hubo una reducción de trabajo y este segmento, la verdad, tuvo una demanda importante, sino que ahora ellos de manera, por su propia decisión, decidieron irse a un lado para buscar algo mejor y quedó vacante ese espacio. Aquí está la oportunidad. ¿Cómo vamos a llenar esa vacante? ¿Con una persona bajo las mismas condiciones por las cuales renunció el otro? ¿O las compañías, gobierno y personas entienden que el juego cambió y que la palabra hoy se llama flexibilidad? Que es no solamente cuánto gano más, sino cómo aporto, qué valor tengo en la compañía, cómo crezco, cuánto tiempo, qué hay alrededor de mi vida. Y creo que esa gran renuncia está creando culturalmente un cambio transversal, donde sí, necesitamos una nueva legislación. Las horas, ¿qué significa trabajar horas? Nuestro sistema de horas está pensado para las fábricas del siglo pasado, no para las compañías que están utilizando el conocimiento humano para crear valor. Y ese tipo de ajustes definitivamente es algo que vamos a estar viendo en todo el mundo, no solamente como un efecto norteamericano, sino que esto es global, Diego, y en verdad creo que es muy importante de tener en mente. Y bueno, también hay un efecto negativo del cual hay que hablar, aunque sea brevemente, y es que también parte de lo que tienen que legislar los estados, los gobiernos, y que nos tiene que quedar muy claro, es que también se erosiona la frontera entre el trabajo y la vida personal, que ahorita lo que hemos estado platicando es que pues las personas privilegiadas en grandes empresas lo disfrutaron y a todo mecate, y ellos dominan ya de estar conectadas a internet satelital y en su coche, entonces podían trabajar en cualquier momento y sentían que estaban pasando más tiempo en casa, pero puede ser un espejismo y en realidad esa división física que existía entre tus horas de trabajo, te salías de tu casa, sí, temprano, ni modo, te despertabas temprano, pero regresabas a tu casa y te podías desconectar, ahora ya no existe, y existen jefes que a las 12 de la noche te mandan un correo y tienes que contestar. Exacto, de hecho en algunos países en Europa se comenzó a cuestionar la legislación del derecho a la desconexión. Correcto. Que esa es la otra parte, ¿no? Donde ya no tenemos por un lado el incremento en productividad, pero como dice el último meme del momento, pero ¿a qué costo? Y el costo es este burnout, sentirse que estás quemado, que estás rebasado, que ya no tienes tiempo, aunque estás en tu casa, ya no tienes tiempo para disfrutar tu casa. Y creo que también ese es el lado oscuro de todo esto que está ocurriendo, que también debe contemplarse dentro de estas legislaciones que estamos diciendo que deben hacerse, ¿no? ¿Y sabes qué pasa, Diego? Creo que aquí la crítica fuerte es quienes deberían estar poniendo el ejemplo de este cambio son las compañías tecnológicas, las compañías que ofrecieron este servicio, las compañías que llevan más de década y media promoviendo esta cultura digital que hoy está aquí en el presente. Y la verdad, se están haciendo un poco de lado o casi ignorándolo, y creo que esa parte no se puede ignorar, es parte de la responsabilidad de decirnos cómo usar correctamente las herramientas que hay afuera y que eso permea todos los índices de actividad humana. Creo que esa parte es responsabilidad, sí, muy de ellos, y luego nosotros entender este uso de las herramientas. Es también interesante, quizás un poco como estas plataformas de las que veníamos hablando, los Zooms, los Meets, los Microsoft, se me acaba de olvidar, Teams, buscan integrar ya no solo el tema de la videollamada, sino estas herramientas para reportar el performance, para agendar citas de seguimiento con tu jefe, para que tus objetivos y darle seguimiento a tus objetivos. Es decir, las cosas que sucedían de manera offline antes, en las pláticas ahí en el cafecito o en la comida con el jefe, también se empiezan a integrar estos softwares de trabajo. Y es ahí donde uno esperaría que de la experiencia interna de estas empresas como Microsoft, como los Googles, como los Apples, pues empiecen también a reflejarse estos cambios en estas plataformas de software que son utilizados por cualquier otra empresa alrededor del mundo, ¿no? Sí, además, como ya lo habíamos recomendado anteriormente, pues este agregar funcionalidades es justamente para eso, para intentar romper la barrera o la frontera que hay ante esta falta de contacto físico. Yo el riesgo que le veo a esto último que comentas, que se traquee o que se mida tanto tu performance, que sabes que esto se vuelva, pues ya mejor eres un robot, o sea, porque se va a mover. A ver, estás viendo la pantalla, tus ojos están viendo la pantalla o están haciendo qué cosa, o sea, creo que ese es el riesgo de poder monitorear a través de estas herramientas a los empleados. A ver, John, en 30 segundos.
Pues salió esto, que los que entregan productos en la calle ahora tienen un software que mide los aviones están volteando. Y resulta que si voltean a ver los ojos de al lado, le quitan centavos o dólares en ese día de entregas, porque ellos están haciendo eficiente cada segundo de entrega. Y esto es una locura. Yo pondría nada más un tema, Employer Experience, es algo que vamos a poder platicar en otro día. Exacto. Pero la experiencia de ese trabajador o colaborador se va a convertir en algo tan importante como hoy hablamos de usabilidad o UX y UI. No, hablemos de eso definitivamente, cómo ahora también los mismos empresas están espiando en sus empleados por un tema de productividad malentendida en esta era del trabajo remoto, pero ya no nos va a dar tiempo a hablar de esto. Mejor díganos, ¿dónde los puede seguir escuchando la gente, amiguitos? Bueno, tenemos 2 podcasts, uno semanal que es Creative Talks Podcast, está en todas las plataformas de audio, y otro mensual donde hablamos de libros, de tecnología, de diseño de negocios, que se llama Bookshake. John Fer de Blackbot, gracias por habernos acompañado en estas premoniciones. Abrazo donde quiera que se encuentren.